Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar nuestra clase. Déjenme regreso. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar a este lugar y por el interés que tienen algunos de nuestros hermanos en escuchar tu palabra. Permíteme poder explicar lo que es difícil para mí explicar, pero estoy convencido, Señor, de que tú quieres que siga hablando de un tema que ha despertado hoy siempre en mi vida algo importante, Señor. Te doy las gracias por todos mis hermanos y sabemos bien que tú has puesto tu mano de salud sobre algunos de nuestros hermanos que están enfermos, como mi hermana Isabel, mi hermana Juanita y otros muchos que están pasando por diferentes enfermedades. Te pido que tú los sanes, Señor, y que tú les ayudes a estar ya pronto en tu casa. Te doy las gracias por los que están aquí. Y te pido tu bendición para todos nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso sea la honra y la gloria. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar un canto. ¿Por qué este canto? Porque voy a hablar de algo importante. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Tomen asiento, mis hermanos.
quisiera, mis hermanos, decir de que hay una necesidad en mi corazón de hablar, porque la mayoría de las iglesias no hablan de dos cosas que es lo más importante que el Señor nos dijo que habláramos: del reino de Dios y del Espíritu Santo. Una de las razones son porque no lo conocen, el reino de Dios, y otra razón es porque no han experimentado el Espíritu Santo. No se puede hablar de lo que no conocemos y lo que no sentimos. Y no nos damos cuenta que es lo más importante que debe tener la iglesia: una enseñanza correcta y la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Sin el Espíritu Santo es una repetición, son simplemente ideas humanas que repetimos constantemente, tradiciones muertas que no sirven ya para nada. Y nos hemos conformado con venir y seguir con esas repeticiones que no cambian la vida de uno, porque sin la presencia de Dios en la vida de uno no puede cambiar. Es simplemente tratar de hacer algo, pero nunca lo vamos a lograr. Pero necesito hablar de esto, y una de las cosas que yo me he dado cuenta por mi experiencia personal es que hay una confusión bien grande acerca del Espíritu Santo en la iglesia. Y quiero aclararlo, y quiero dar unas clases sencillas, pero muy difíciles de explicar, porque a veces la experiencia de uno a otra persona son completamente diferentes. Pero yo sé que lo que voy a hablar esta noche tal vez le vaya a ayudar a usted a entender ciertas cosas que no entendemos. Porque unos piensan que o algunos la tienen y otros no, o otros piensan que todos ya la tienen, y es una confusión bien grande, porque si yo preguntara, todos tuviéramos una opinión diferente de lo que es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Pero quiero empezar, y quiero irme rápido, porque tal vez voy a dar una parte y la próxima vez que me toque doy otra parte, porque creo que es bien importante acerca de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es algo que se ha malentendido, y a veces pensamos que son esas cosas impresionantes que hace la gente delante de los demás, y eso no es la unción. Yo le voy a explicar que para mi vida la unción del Espíritu Santo vino en diferentes etapas, en diferentes momentos en mi vida, y fue preparándome para recibir otra cuestión que no es la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 2, versículos 26 y 27. Quiero que ponga mucha atención en las cosas que están subrayadas, que puse en esto. Dice: os escribo esto sobre los que os engañan. O sea que en la iglesia Juan está escribiendo que había engaños en la iglesia acerca de ciertas cosas, pero la unción, fíjense, la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este versículo me dio mucho trabajo entender, porque dice que no es necesario que ya nadie nos enseñe. Y hay personas que dicen: yo para qué quiero pastores, para qué quiero maestros, si Dios es el que me va a enseñar. Y eso no es lo que dice este versículo. La unción es importante que nosotros la entendamos, porque había herejía en esos tiempos en la iglesia. Ya desde el principio de la iglesia había herejía, y una de las cosas que tenemos que entender es que la herejía es toda aquella enseñanza que se aparta de la enseñanza principal de nuestro Dios. Y yo le voy a decir una cosa, tal vez voy a ser un poquito brusco para esto, pero los mormones tienen una enseñanza que no es bíblica, que se aleja de las cosas de Dios, igual que los testigos de Jehová tienen enseñanzas, porque todo aquel que no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que estuvo en carne y que vivió con nosotros, es una herejía. Entonces esto, y otra cosa que quiero decirles es: el catolicismo para mí es una herejía, porque han querido sustituir la presencia de Dios por imágenes, por otras cuestiones. María, yo la respeto muchísimo, porque Dios la escogió para ser la madre de Jesús, no la madre de Dios. No puede ser madre de Dios porque Dios creó todo. Pero sí tuvo que ser madre de Jesús, porque María necesitaba usar su cuerpo para que la segunda parte de la Trinidad tuviera un cuerpo humano como nosotros, para poder venir y nacer en esto. O sea que la unción que nosotros tenemos, cuando alguien tiene la unción, es que ya no tiene dudas de lo que le voy a hablar. En la antigüedad, la iglesia católica hizo cosas horribles. Si usted no aceptaba las tradiciones y la doctrina de la iglesia católica, lo quemaban.
simplemente lo quemaban. Y hubo la Inquisición, que fue una cosa horrible, fue el lado más oscuro de la Iglesia Católica, que ya no se habla. Los padres no quieren mencionar ninguna de esas cosas. Quemaron, mataron mucha gente simplemente porque pensaban ellos. Hubo pueblos que eran protestantes, que tenían Biblias, y mataron a todos los pueblos estos porque ellos no deberían tener Biblias más que el sacerdote. Fue cosa horrible. Ahora, también tenemos la Iglesia Universal, que ha pegado mucho, y que si no quiere dejar de sufrir, que vaya ahí, que le dan un rosal y le dan agua y todas las cosas trabajan bien, y esas son puras herejías de Dios. Pero oiga bien lo que dice este versículo, que íbamos a tener una unción nosotros, por la cual ya no íbamos a necesitar a nadie que nos enseñara ni ninguna de estas cosas, sino que la unción nos iba a mantener. Nosotros tenemos que entender que esa unción es algo importante en nuestra vida y que todos los hijos de Dios la tienen. Permítame, deje que acaben de llegar mis hermanos para que podamos continuar. Fíjense bien lo que le voy a decir. La unción que Dios nos da es una unción para vivir. Yo le puse así porque eso fue lo que yo sentí, ¿me entiendes? Yo cuando empecé en las cosas de Dios, empecé con una hambre tremenda de las cosas de Dios. Yo no conocía nada de las cosas de Dios, y cuando alguien me regaló una Biblia, me emocioné de estarla leyendo, porque yo nunca había tenido una Biblia. Y yo la leía todo el tiempo. Hasta mi esposa y yo tuvimos una discusión un día, porque a la hora de la comida me ponía a leer la Biblia, y me decía, ya no platicas conmigo, ya puro leer la Biblia, puro leer la Biblia. Y le dije a mi esposa, toma mi Biblia y dámela cuando tú pienses que está bien que yo la lea, y quítamela cuando tú creas que ya la leí demasiado. Y se fue enojada y regresó llorando y me dice, no, yo no puedo detener lo que Dios quiere hacer en ti, y me dio mi Biblia. Un hambre tremendo. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Se acuerda que Jesús y Nicodemo tuvieron una conversación? Nicodemo era un hombre de la ley y fue a buscar a Jesús a escondidas porque no quería que lo vieran. Y tuvo una plática con el Señor, y el Señor le dijo, te dijo a Nicodemo que si no nacieras de nuevo, no tendrás lugar en el reino de los cielos. Y Nicodemo dice, ¿cómo un hombre tan viejo como yo va a poder volver al vientre de su madre y volver a nacer? Y le dijo al Señor, Nicodemo, no me has entendido lo que yo te estoy diciendo. Tú, siendo el maestro de la ley, no has entendido lo que te estoy diciendo. Les voy a explicar cuál es la primera unción que el Hijo de Dios tiene. Nosotros tenemos hambre del Señor. Quiero decirte una cosa, nadie puede tener hambre de Dios si Dios no le pone ese deseo de tener hambre de Dios. Todas estas cosas vienen de Dios. Cuando yo llegué a la comprensión y a una purificación completa del entendimiento de por qué me gusta estar en las cosas de Dios, me doy cuenta que no ha sido por mí. Porque en nosotros no hay nada bueno, dice la palabra de Dios, que todas las cosas buenas vienen de Dios. Si usted tiene ganas de las cosas de Dios, es porque la unción del Espíritu Santo está trabajando en usted, afirmándole lo que debemos tener firmes en nuestra vida. Tenemos que tener un hambre de Dios, tenemos que tener deseos de saber más del Señor. La segunda cosa es saber que Jesús está vivo. Yo le digo una cosa, el diablo siempre trata de poner dudas en nuestro corazón. Si usted nunca ha dudado de que si es cierto todo esto de Dios o no es cierto de Dios, es que usted no está vivo, porque a todos nos ha pasado. Les digo esto porque yo soy un ser humano y usted también, y a mí me ha pasado, a usted le tiene que pasar. El diablo viene y dice, ¿y qué tal si no es cierto todo esto? Y para colmo hablé con uno de mis primos y me dice mi primo, no, yo no creo en nada de eso de Dios, es puro cuento y qué sé qué. Y le digo, imagínate que no es cierto nada de eso. Que lo que yo creo no es real, que Dios no vino y vivió y existe, y cuando nos moramos se acabó todo. Pero te voy a decir una cosa, la manera en que tú has vivido y la manera en que yo he vivido ha sido completamente diferentes. Y ha sido bueno que aunque tú piensas que no es cierto, ha sido bueno que yo lo haya creído porque me ha dado una vida más limpia y más feliz con mi esposa y con mis hijas. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo, mi hermano? Entonces usted tiene que estar seguro de que Jesucristo está vivo. Amén. ¿Y cómo uno va a saber si está vivo si no lo vio? ¿Cómo uno va a venir a adorar a un Dios que nunca lo ha visto? ¿Y cómo le va uno a pedir a alguien que tal vez no existe? Es la unción del Espíritu Santo en nosotros que nos está enseñando y nos está afirmando sin que nadie nos tenga que enseñar. Estaba conmigo, mi hermano. Yo estaba contento sacando todas estas ideas de mi cabeza porque eso fue lo que me sucedió a mí. Yo no sabía por qué me había enamorado tanto de algo que yo no conocía. Yo no crecí en la iglesia. Me salí de la iglesia católica y estuve como 10 años en la iglesia.
y mi esposa me invitó mi esposa nunca me dijo que fuera yo a la iglesia con ella, porque ella se iba a la iglesia, yo la iba a dejar y me regresaba a jugar tenis y luego la iba a recoger y me regresaba y me caía mal estar yendo y viniendo. Y el pastor de ahí me dijo que si les podía hacer unos dibujos de Navidad, y ya Dios tenía todo preparado. Su unción cayó, una noche estaba yo dibujando, se fue la luz y dije, ay Dios mío. Y dije, ¿qué estoy diciendo? Si por 10 años ni me he acordado de ti. Pues algo sucedió, y esa es la unción de Dios. Usted está aquí por la unción de Dios. Amén. Amas a Dios por sobre todas las cosas. Si tú tienes la unción de Dios, vas a aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me entiendes? No más a tus hijos, no más a tu esposa, no más a tu trabajo, no más a tus diversiones. Vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Te voy a decir por qué el Señor quiere poner esto claro en nuestra vida y nos lo impone. Oiga bien la palabra, nos lo impone. Porque si nosotros amamos más a nuestra esposa, a nuestros hijos, más que a Dios, Dios no puede bendecirlos. Pero si nosotros amamos a Dios más que a todas las cosas, el amor de Dios se va a reflejar en la manera en que tratamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Me está comprendiendo? Porque dice la palabra de Dios, Dios es amor, no dice Dios ama. Dice Dios es amor. O sea, lo que tú sientes de amor por los demás es porque Dios lo ha puesto en ti. Y a esto le llamo yo el nuevo nacimiento. Y todos los que son hijos de Dios han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no sabíamos nada de esto y Dios puso todo esto, nos dio vida. Pudimos entender algo que es imposible de entender sin que Dios nos haya empujado en ese camino. Fíjate, este versículo me dejó con dudas. ¿Por qué el Señor les dice a sus discípulos cuando se les aparece por primera vez ahí? Ellos no creían. ¿Se acuerdan que dijeron? Que les dijo el Señor, yo soy. Dice, pero se los tuvo que repetir porque como que no creían lo que estaban viendo. Esta misma unción que yo le estoy hablando es la unción que le dice el Señor, recibir el Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo, recibir esta unción. Quiero que ustedes estén seguros de quién soy yo y por eso he venido, para que ustedes estén seguros. No se puede ir a evangelizar, no se puede ir a hablarle a la gente de las cosas de Dios si uno no está seguro que Dios existe. Lo que nos hace a nosotros hablar a los demás, lo que me impulsa a mí a hablar con las personas, aunque yo casi no las conozco, acerca de las cosas de Dios, y no sentirme avergonzado por eso, sino al contrario, decirles que a mí me gusta la Biblia, que la he leído, que la he entendido, y les hablo de las cosas de Dios, es porque este espíritu entró en mí. No fue el otro espíritu que nosotros pensamos, las manifestaciones del... Esta unción fue una unción que cae sobre nosotros cuando empezamos en las cosas de Dios. ¿Usted se acuerda qué contento andaba cuando conoció al Señor? ¿Y qué pasó? ¿Se le acabó? Ahora mire, le voy a explicar. El Señor les dice, recibí el Espíritu Santo. Los discípulos tenían que estar seguros de que Él existía, que estaba vivo y que había nacido de carne y que había tenido un ministerio y que había subido a una cruz por amor a nosotros y que había resucitado. Creo que me iba a estar diciendo amén para todo lo que le digo. Y que había vencido a Satanás y a sus demonios ahí en la cruz y que había ascendido a los cielos y que volverá un día y que reinará para siempre entre nosotros. Amén. Si usted cree todo eso es porque usted tiene la unción de Dios. Yo no sé si tiene frío, pero yo estaba contento en mi oficina porque le estoy platicando lo que yo empecé a descubrir de mi propia vida. ¿Por qué me enamoré de esta manera de Dios? Ya son muchos años y sigo levantándome a las 6 de la mañana, a veces con una pregunta en mi corazón, y voy a mi Biblia para que me la conteste. Porque si usted solamente va a agarrar la Biblia para leer un devocional, se va a aburrir. Porque la letra mata, pero el espíritu que está en la letra vivifica, dice su palabra. Ahora, hay una unción siguiente que nos sirve para servir. Ahora, tenemos una unción para creer, para vivir esa verdad que nosotros hemos descubierto. Pero hay una unción para servir a Dios. Miren, fíjense, Hechos 1:8. La iglesia se ha vuelto muy descuidada.
Antes todos traían una libreta y lápiz y apuntaban versículos. Yo lo hacía porque yo quería chequear si mi pastor me estaba diciendo lo correcto. Yo apuntaba todo eso, llegaba a la casa y me podía leer la Biblia para ver. Ahora, ¿sabe una cosa? No se va a enojar, pero estamos teniendo las generaciones que saben menos de la Biblia que nunca. Lamentablemente la gente no tiene interés en leer la Biblia. Vienen a la iglesia. Y vienen más cuando tienen una gran necesidad, pero no leen la Biblia. Eso quiere decir que si usted no lee la Biblia no puede saber más de Dios. Ahora mire, Hechos 1:8. Léalo conmigo, aunque lo lea en voz baja, pero léalo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Fíjense, aquí no está hablando de otra cosa. Aquí dice que cuando venga el Espíritu Santo, venga sobre nosotros, entonces nosotros seremos capaces de ser testigos a los demás. Esa es la segunda unción que tiene que venir a nosotros. Una unción de que tenemos ganas, deseos de compartir lo que sabemos de Jesucristo con otras personas. Si no hay ese deseo es porque esa unción ni siquiera ha llegado a nuestra vida. Están bien callados. Me gusta cuando están callados en la iglesia, es que se están oyendo algo nuevo. Ahora miren, me seréis testigos. Vino el Espíritu Santo sobre estas personas, pero no comenzaron ellos a hacer milagros. ¿Qué fue lo primero que hicieron estas gentes cuando vino el Espíritu Santo sobre él? Compartir. Tuvieron un ministerio. Salió Pedro a predicar y 3,000 y tantas personas se convirtieron en una vez porque el Señor les dio autoridad y poder para poder servir. El Espíritu Santo estaba con ellos para poder servir. El Señor les dijo, no vayan a ningún lado hasta que el Espíritu Santo se pose sobre vosotros. Hay una confusión en la iglesia, por eso es que le digo, no sabemos cuál es cuál. Hablamos de una cosa del bautismo del Espíritu Santo como fuera un todo. Y no es así. Son etapas que pasan en nuestra vida. Y me di cuenta de por qué eso es lo que pasaba. Me acuerdo, mi hija Denise me dice, me acuerdo papá cuando andábamos juntos en los parques repartiendo flyers a las personas y ella se me adelantaba, estaba chiquita y iba con las personas, las invitaba a la iglesia. Yo le decía a la iglesia, cuando empecé en la iglesia metodista, mañana a las 9 de la mañana vamos a salir a evangelizar el área. Nadie llegaba. ¿Usted cree que yo me molestaba? Yo agarraba mis flyers, me salía caminando por todos los lugares. Me acuerdo que una vez me metí a un lugar donde estaban orando, había un local bien chiquito. Y me metí a orar un rato y me dijo, ¿y usted quién es? Dijo, yo soy pastor de la iglesia metodista. ¿Metodista? ¿Y qué está haciendo aquí? Como diciendo, ustedes los metodistas no oran en un lugar así chiquito. Pues yo tenía ganas de que la iglesia creciera, iba yo por todas las calles y le invitaba a las personas. Me encontré unas viejitas en una lavandería y me dijeron, ¿usted es pastor? Sí, le dije, yo me ponía el título. Porque no había ido ni al seminario, pero yo ya era pastor. Y me dijeron una viejita, yo tengo a mi hijo enfermo, no quiero orar por mi hijo. Sí, yo oro por usted. Agarrémonos de las manos. Ok. Y se hincan. Pues ahí voy yo hincado, ahí en el medio de la lavandería estábamos orando. En medio de las calles de Hollywood, un hombre me dijo, ore por mi matrimonio, se está haciendo pedazos. Vamos a orar. Se hincó ahí hincado en medio de la calle. ¿Usted cree que me daba pena? En lo absoluto. Tenía yo deseos de salir todos los días a evangelizar. Quería que la iglesia creciera, quería invitar a todo el mundo y hacía flyers yo con imprenta o los dibujaba yo y los hacía porque la unción cae sobre uno y no puede uno detener esos deseos de hacer las cosas. Esa es la hambre que tienen que tener los hijos de Dios. Señor, dame la unción para que pueda yo servirte, porque no se trata de que ninguna información humana llegue a nuestra vida. Si la unción no viene, de nada nos va a servir todo lo demás. Me seréis testigos. Un ministerio llega a nuestra vida. Empezamos a hablar con toda la gente de nuestros trabajos, empezamos a hablar con nuestros vecinos, con nuestras familias, tratamos de invitarlos a la iglesia, porque queremos nosotros sacar adelante este sentimiento que tenemos de compartir algo con nosotros. Segunda unción. Unción para vivir, unción para servir. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Me están comprendiendo, mis hermanos? ¿O el frío todavía los tiene medio atemorizados? Cuando vi mi PowerPoint estaba como de este tamaño, dije, no, tengo que cortarlo un poco. Hechos 2, 38 y 39. Pedro le dijo, fíjense lo que le dice Pedro cuando sale
con su unción para servir. Les dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautizad de cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora yo le digo una cosa, en el Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hay una promesa para todos. Esto no es una cosa para unos privilegiados o unos escogidos o unos que tienen una posición de pastorado o de esto o de aquello. Esto es para todos los hijos de Dios. Esto es lo más lindo del Espíritu Santo, que no hace distinción de nadie. Pero la manera en que se ha explicado en la iglesia es como que es para algunos y para otros no. Y por eso la gente se desanima. Yo le quiero decir que todos los que estamos aquí tenemos la unción del Espíritu Santo. Si no, no estuviéramos aquí. Porque usted no vino porque es una buena persona. Usted vino porque alguien lo empujó y ni siquiera cuenta se dio. Pero dice la palabra de Dios, arrepentíos. Porque si no hay arrepentimiento, dice Pedro, no van a poder recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentidos? Porque mira, hay mucha gente que ha venido al púlpito y allá al altar y me han dicho, pastor, me quiero arrepentir de que pequé contra el Señor. No, eso es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Porque cuando uno se arrepiente es cambiar de manera de pensar. Ya no voy a hacer esto más. Porque cuando tú tienes que estar pidiendo perdón por lo mismo una y otra vez, no te has arrepentido, solamente sientes mal, pides perdón y lo vuelves a hacer y te sientes mal y vuelves a pedir perdón. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es completamente cambiar de manera de pensar. Un borracho que dice, yo tomo mucho, me estoy destruyendo, ya no voy a tomar. En ese momento que cambia su manera de pensar es el único momento en que puede recibir ayuda y no volverlo a hacer. Pero mientras dice, yo puedo dejar de tomar cuando quiera, siempre va a seguir tomando. ¿Me está oyendo? Tenemos que arrepentirnos. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia pero no se han arrepentido, siguen con el mismo carácter, las mismas situaciones, los mismos enojos, las mismas palabras. A cada rato se tienen que tapar la boca porque ya se les salió una mala palabra. Tenemos que aprender a que el arrepentimiento es algo que Dios aprueba. No el pastor ni los que nos están oyendo, es Dios el que se da cuenta que en verdad nosotros queremos cambiar de manera de vivir. Y es para bien, porque ¿cómo tú le vas a dar cosas tan grandes a una persona cuando sabes que no va a cumplir con lo que tú le estás dando? En el trabajo no les damos el empleo de un mayordomo a una persona que sabemos que no va a cumplir. Se le damos a una persona que tenemos confianza de que va a cumplir, por eso le damos el trabajo de mayordomía a una persona. Pues nuestro Dios sabe con quién puede confiar. Porque por fuera a veces nos vemos muy, pero por dentro nos vemos menos. ¿Me estás oyendo? Y Dios nos conoce por dentro y por fuera. Me estoy yendo rápido porque no quiero que nos vayamos tarde. El bautismo es necesario. Porque el bautismo es una expresión pública de que tú has creído en todo lo que te dije anteriormente. El bautismo es, yo no me avergüenzo delante de los demás de ser hijo tuyo, Señor. Eso es el bautismo, es una expresión pública. Y nosotros tenemos que aprender, porque mucha gente me dice, pero yo me bautizaron cuando estaba pequeñito. Pero la Biblia dice, creer y ser bautizado. Yo no creí cuando me bautizó mi mamá. Mi mamá creyó, no yo. Yo no supe, yo no me acuerdo cuando me bautizaron. Me dijeron que me habían bautizado. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo empecé en la iglesia, me di cuenta que me tenía que bautizar, porque yo era el pastor, y me habían bautizado cuando estaba pequeño, y yo no creo en el bautismo de niños. ¿Por qué? Porque ellos todavía no creen. Pero en el momento en que un pequeño me dice, pastor, como un muchachito que estaba en la iglesia, estábamos varios pastores en el campamento, porque antes íbamos como 5 iglesias, y les digo, yo me quiero bautizar. Y dijo, no muchacho, ¿cuántos años tienes? 10 años. No, estás muy chiquito. ¿Y sabe qué les contestó este muchacho? Me sentí orgulloso porque era de mi iglesia. Dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿qué me impide que usted me bautice? Este es el de 10 años, ¿cómo estarán los más grandotes en la iglesia? Le dije, no, mijo,
te vamos a bautizar. Yo no podía bautizar porque no era pastor, tenían que bautizar ellos conmigo. Yo no sabía creo que yo bauticé a mi esposa y creo que bauticé a su hermana y a su cuñado, mi cuñado, a mis hijas los he bautizado, a mis nietos los bauticé. Ay, mire qué lindo ha sido el Señor conmigo. Públicamente. ¿A usted le da pena? Hay gente que dice, no, yo le aviso cuando esté listo. Nunca va a estar listo. El bautismo no es para los perfectos, es para los imperfectos que quieren buscar la perfección de Dios. Para eso sí. Yo le digo un chiste, un hombre me dijo, yo no le puedo bautizar porque no he podido dejar el cigarro. Le dije, ahí cuando lo bautice ahí se apaga. Sí. Ahora, Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que lo obedecen. No quiere recibir el Espíritu Santo si no obedece a Dios. El Espíritu Santo no es un show. El Espíritu Santo es para los obedientes. ¿Qué obediencia? La obediencia fuera y dentro de la iglesia. La obediencia cuando estamos cantando y la obediencia cuando estamos despertando en la mañana. Obediencia delante de Dios. De otra manera Dios no lo va a hacer. Dios no nos va a bendecir en nuestras desobediencias, en nuestros pecados, y nos va a dar algo tan grande como es el Espíritu Santo. Pero quiero irlo llevando a una parte donde yo le voy a enseñar algo, que una cosa es que Dios nos dé algo, y otra cosa es que nosotros lo pidamos. Mire, fíjese lo que dice. Lucas 11:13. Pues si vosotros, oiga bien, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí ya viene aquí viene un cambio. ¿Sabe una cosa? Yo tuve la unción para creer todo lo que decía la palabra de Dios. Yo tuve una unción para servirle, andaba evangelizando, andaba predicando, andaba orando, andaba haciendo todas estas cosas. Y yo creía ciertamente que Jesucristo había muerto por mis pecados y que había resucitado y que un día iba a regresar por mí. Todo eso yo lo creía porque Dios me lo había dado a mí. Pero ahora dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ahí es donde caen muchas personas. No tienen interés en pedirlo. Y le voy a decir una cosa, la necesidad de pedirlo, Dios lo pone en nosotros. Yo empecé a predicar y sentía que mis predicaciones solamente podían ser copia de algo. Fíjense que ustedes, mis hermanos saben, yo iba a la LIM, y un día compré un tape. Y la iglesia casi brincaba y se caía la iglesia de la predicación que dio el pastor. Y vino un pastor, creo que era de Guatemala. Me acuerdo del nombre, pero no tiene caso. Y yo dije, yo me voy a aprender este tape. Porque qué predicación. La puse en mi carro. Y ahí venía yo, de ida y vuelta, y lo volví a poner, y me lo aprendí casi de memoria, palabra por palabra. Dije, ahora sí voy a llegar a la iglesia, qué bárbaro, esta iglesia se va a caer a pedazos ahora, porque ahora traigo una predicación. Porque a veces pensamos, si copio una buena predicación va a estar bien la cosa. El Espíritu Santo no está ahí. Y llegué a la iglesia y la di, palabra por palabra. Y yo vi a los hermanos que estaban así. Y yo vi a los hermanos allá que estaban así. De por sí, aquí los nazarenos y los metodistas somos muy party poopers. ¿No saben lo que es party pooper? Aguafiestas. Y llegué y dije yo, ¿y sabe qué? Me molesté con Dios. Le dije, no es justo que tú me pongas a predicar y mi predicación me sabe a plástico. No tiene sabor. O tú me das, fíjese cómo, yo era muy bravo. O tú me das tu Espíritu Santo o ya no lo hago. Porque es injusto que tú me llames a hacer algo y no me des cómo hacerlo. Y por un año estuve pidiendo, que llegaba un pastor a darnos un estudio o algo y me decía, ¿quiere alguien que ore por ustedes? Yo, ¿qué quieres? Quiero recibir el Espíritu Santo. Yo no sabía todo esto. Y el pastor, algunos no sabían ni qué, no sabían ni qué yo lo que estaba pidiendo. Y pidiendo, un año, hasta que el Señor me lo dio. Y llegué a mi casa y mi esposa me dijo, ¿qué traes? Porque llegué llorando.
Yo quería cerrar la iglesia con 15 personas que tenía. Llegué llorando de frente de mi esposa y me dice mi esposa, ¿qué tienes? Le dije, nada, mamá. Pero así seas tú y mis 2 hijas las únicas que me escuchen predicar a mí, voy a predicar hasta que Dios me diga que me calle. Se vio que hubo un cambio tremendo en mi manera de pensar, en mi manera de ser, y empezaron a suceder cosas bien increíbles ahí. Yo me acuerdo la primera vez que estábamos en un estudio bíblico, estaba mi hija Nadia con una amiga de ella, sentadas escuchando un estudio bíblico ahí en la Metodista, y Dios me dice, ora por ellos. Y tuve una lucha tremenda de decir, ¿eres tú o soy yo el que estoy diciendo las cosas? ¿A cuándo les ha pasado eso? ¿Tú me estás diciendo que lo haga o yo estoy pensando hacerlo? Y dije, bueno, así seas tú, así sea yo. Le dije, Nadia, ven con tu amiga, quiero orar por ellos. Y puse mi mano por primera vez, y le dije, Señor, bendice a mi hija y a su amiga. Y yo estaba con los ojos cerrados y cuando abrí los ojos ya no estaban ahí, estaban tirados en el suelo. Y yo me asusté, porque yo no sabía qué era eso. Pero empecé a vivir cosas bien importantes en mi vida y me empecé a llenar de un gozo y una alegría. Y entonces todos los días me levantaba a darle gracias a Dios porque se lo pedí. Pero se lo pude pedir por un año porque Él puso la necesidad en mí para pedirlo. Porque todo viene de Dios, no es cosa de que tú quieras recibir algo, es cosa de que Dios te está diciendo que lo necesitas recibir. Ahora, mira, la petición es una cosa importante. Hechos 1, 2 al 5 dice, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos. Fíjese, Él dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. No por el seminario de Claremont al que fui. Yo tomé clases en inglés y hasta de psicología para ser pastor. Y no me sirvió de nada porque yo estaba loco. Luego lo agarra allá en el página. Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había Él escogido. Porque nosotros somos elección de Dios. Nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, no había duda de que Él estaba ahí vivo. Apareciéndoles durante 40 días, oiga bien lo que dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto era lo único que el Señor quería que predicáramos. Y se nos fue la onda a todos. Pero es que, hermano, y el resto del Evangelio, pues el resto del Evangelio tiene que afirmar lo que el Señor nos dijo que tenemos que predicar. Si no predicamos el reino de Dios, estamos desobedeciéndolo. Mire, si yo ya estoy por morirme y le quiero dar a mi esposa una información de lo más importante que es para mí, esa información va a ser importantísima que yo lo haga. ¿Me está entendiendo? El Señor está resucitado y va a subir a los cielos y se les aparece por 40 días. No, mejor no digo nada porque lo vayan a ver. No fue allá en otro lugar. A los discípulos solamente se les apareció y les dijo a ellos que predicaran acerca del reino de Dios. Porque para eso vino Él. Vino para enseñar acerca del reino de Dios. Y es lo que menos la iglesia sabe. Y es culpa de nosotros. Ahora fíjense. Se les aparece y les dice, este es el Evangelio. No hay otro Evangelio. No hay el Evangelio del Espíritu Santo, no hay el Evangelio de la prosperidad. Sobre todo no hay esa mugre idea de la prosperidad, de que si tú aceptas a Dios, Dios te va a ir bien y te vas a hacer rico. Eso es una tontería. No hay otro Evangelio, no hay el Evangelio del nuevo nacimiento, porque nunca lo predicó el Señor. Habló con alguien a las 2 de la mañana, pero nunca lo predicó. ¿Me está oyendo, mi hermano? Lo más importante era que Él volvería y reinaría entre nosotros para siempre. Y si no entendemos el reino de Dios, ¿sabe cuál es el problema de que no entendemos el reino de Dios? Porque ninguno de nosotros hemos vivido en un reino. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí es, votamos y la mayoría son los que escogen, ¿right? En el reino de Dios lo que dice el rey es lo que hacen todos y punto. Y el rey que tenemos nosotros escoge lo mejor para nosotros siempre. Y si usted no se ha dado cuenta, usted solamente tiene una religión que no sirve para nada. Por eso la gente se cambia de religión para acá y para allá y para acá y para allá, porque la religión es lo único que tiene. Gloria a Dios. Y estando juntos, les ordenó,
no salgáis de Jerusalén sin esperar la promesa de mi Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con el agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice la palabra de Dios. Entrar en la presencia del Señor es la bendición más grande para los hijos de Dios. Cuando usted entra en la presencia de Dios, usted no quiere salirse de ahí. Cuando usted viene a la iglesia, está viendo el reloj a ver a qué hora se acaba el pastor. Delante de la presencia de Dios, usted no quiere salirse de él. Usted puede pasar horas, se lo digo por experiencia, usted puede pasar horas hincado delante de Dios y no saber ni qué está pasando. Porque delante de la presencia de Dios hay mucha gente que dice, y estuve hablando mucho con Dios. No sea mentiroso. Dios nunca está hablando mucho con nadie. Cuando está uno delante de la presencia de Dios, uno está callado. Porque una palabra de Él es más importante que 1000 palabras de nosotros. Se lo pruebo, el sumo sacerdote entraba delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo, no decía nada. ¿Me está oyendo? Marcos 16, 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creyeron. Y estas señales seguirán a los que creyeron. Fíjense. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y viendo cosas mortíferas no les dañará sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. Pero fíjense, aquí vienen ya otros dones especiales del Espíritu Santo. Otros dones que cuando uno pide al Señor el Espíritu Santo, entonces el Señor va dando a cada uno de acuerdo a lo que uno necesita. ¿Me está oyendo? Allá en Texas hacen cosas raras, allá agarran serpientes y se pueden hacer servicios con serpientes y muchos se han muerto, pero esto no es lo que dice la palabra de Dios aquí. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la diestra de Dios, y ellos salieron, predicaron en todas partes, obraron con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. O sea que no era solamente una predicación ahora, eran también las señales que seguían a la predicación a los que habían creído en Él. ¿Habían creído en qué? En lo que dice la palabra de Dios. Si tú entiendes estos pasos, vas a poder seguir un camino. Pero si nada más te dijeron que hay que recibir al Espíritu Santo. ¿Sabe lo que me dijo un pastor cuando yo empecé en la iglesia? Hermano, ahora eres hijo de Dios, ya no tienes que pecar. Yo salí de ahí y dije yo, no me dijo cómo. ¿Cómo le hago? No me dijo, tienes que hacer esto y esto. No me dijo, solamente me dijo que ya no tenía que pecar porque ya era hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Y cuántos de ustedes pecan? Fíjense, dijeron, amén. ¿Cuántos son? Amén. Imagínense que yo les diga, de hoy en adelante, ya no tienen que pecar. Se oye bien, pero si no les digo cómo, ¿y cómo es que podemos dejar de pecar? Entre más la llenura del Espíritu Santo está en nuestra vida. Ya acabo. ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, voy rápido, creo que no me va a dar tiempo. Mira de Corintios 2:4. Espero que les sirva de algo esto mismo. Y ni mi palabra, dice la palabra de Dios. Mira de Corintios 2:4. Ay, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, dice el apóstol, de humana sabiduría. Oiga bien, si nosotros aprendemos humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. ¿Me está oyendo, mi hermano? Yo no le digo que no es bueno aprender ciertas cosas. Es bueno aprender ciertas cosas. Pero esas cosas que el hombre nos enseña a nosotros para el ministerio no son suficientes. ¿Por qué le digo esto? Porque a los mismos discípulos que aprendieron cosas mucho mejores de las que podemos aprender delante del Señor, les dijo el Señor que necesitaban esto. Porque sin esto, su evangelio no iba a servir para nada. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor? Decía, ¿quién es este que predica con poder, no como los que sabían mucho? Le digo esto para animarlo. No es, yo lo tengo en ustedes. No, póngase a pensar, si Dios me lo dio a mí, siendo imperfecto, ¿cómo no se nos va a dar a todos los que lo pedimos, a todos los que lo buscamos? Pero la necesidad de buscarlo depende de lo que Dios ponga en nuestra vida, porque aquí va a haber personas que no tienen necesidad de buscar a Dios. Van a estar
Ya voy a la iglesia. Tu fe está limitada por tu conocimiento de la palabra. Entre más conoces de la palabra de Dios, más fe vas a tener. Pero si no lees la palabra de Dios, si el único tiempo que tú lees la palabra de Dios es cuando vienes a un estudio bíblico o cuando vienes a un servicio del domingo, no va a ser suficiente. ¿Qué les vas a poder enseñar a tus hijos? Porque, ¿viste lo que dice que el Espíritu Santo fue dado para nosotros y para nuestros hijos y para las generaciones venideras? Tú no sabes lo importante que es que el Espíritu Santo llegue a la vida de tus hijos, porque va a haber un momento en que ya no los vas a poder cuidar tú. Pero el Espíritu de Dios sí los puede guiar a toda verdad. Es importante que vivamos de esta manera, porque para eso fuimos creados. Dentro de nosotros hay un hueco que no puede llenar. Nosotros lo hemos querido llenar con información, con religiosidad, con ritos, con cosas del mundo, con dinero. Yo, si tuviera más dinero, sería más feliz. No es nada de eso lo que nos hace feliz. Lo que nos hace feliz es cuando el Espíritu Santo llena esto, porque nosotros somos un templo. El apóstol Pablo dice, no os olvidéis de que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Para eso fuimos creados, para ser llenados de algo. Y eso es lo único que nos puede llenar, el Espíritu Santo en nuestra vida. Esto no es una religión. Esto es una idea de Dios. Lee la Biblia con tus hijos. Hay Biblias para niños. Lee con ellos si están muy pequeños. Se van a gozar porque las historias son fantásticas. Fantásticas, mejor que Batman y Superman y todo. Hay historias de hombres que fueron comunes y corrientes, que hicieron cosas increíbles cuando el Espíritu de Dios se posaba sobre ellos. Fíjate que se posaba. Sansón, David, otros muchos. Se posaba Dios sobre ellos y hacían cosas increíbles. Lee con ellos y dale todos los días gracias a Dios, porque a ti y a mí nos escogieron para ser parte de su pueblo. Hay gente que no se emociona. Gloria a Dios. Hay gente que por eso no son felices. Aunque consigas más dinero, aunque tengas más. Siempre he dicho que los ricos son más inteligentes que nosotros por una sola cosa. Que ellos ya saben que el dinero no es la felicidad. Y nosotros pensamos que si lo teníamos ese dinero seríamos felices. Y no es cierto. No es cierto. Yo conocí mucha gente de mucho dinero y no eran felices. Y en cambio conocí en México gente muy pobre que me invitaron a su casa a comer y se les notaba el gozo y la alegría. Y me invitaron y ni siquiera me conocían. Simplemente tenían ganas de tener un extraño ahí y servirle la mejor comida que ellos podían tener para tener algo en su casita. Casa de pisos de tierra. Pero ¿saben una cosa? No sabe cómo me supo sabroso ese desayuno con una gente que sabía yo que lo único que quería era agradarme a mí y no esperar algo de mí. Porque cuando yo dije, ¿cuánto les debo? No nos ofenda. ¿No les da gusto cuando usted puede hacer algo por alguien y no esperar nada en cambio? Hay una satisfacción bien grande en nuestra vida. Reino de Dios. Voy a traer la otra parte después de pedir, porque les voy a decir que hay un mundo abierto para nosotros lo que podemos hacer. Y la iglesia necesita ese poder de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, y te pido que tú pongas en nuestros corazones el querer y el hacer de acuerdo a tu buena voluntad, Señor. No nos podemos esforzar para conseguir algo de ti, a menos que tú pongas esa necesidad en nuestros corazones. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Permítenos que tengamos la necesidad de buscarte, Señor, todos los días, de postrarnos delante de ti, en lugar de salir corriendo al trabajo, que tengamos la idea de levantarnos más temprano y hincarnos y darte las gracias y reconocer que tú eres nuestro Rey, que hiciste tantas cosas por nosotros, como dejar tu trono para poder nacer con nosotros y predicarnos y vivir y sufrir y morir y resucitar y ascender a los cielos y vencer al enemigo. Y esperamos que un día regreses, como dice tu palabra, y cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén